¿Listo? Anatómicamente hemos conocido el páncreas, ¿sí? Histológicamente también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿ya? Este órgano es alargado, tiene una cabeza y un cuerpo y una cola, ¿ya? Los mismos tienen dos funciones. También tenemos que decir anatómicamente que están abrazados al intestino, ¿no es cierto? Listo. Entonces, dos funciones, una exócrina y una endócrina, ¿no es cierto? La exócrina es secretar enzimas para la digestión al tubo digestivo, específicamente al duodeno. En la porción endocrina está formada por islotes. Estos van a secretar 4 hormonas, de las cuales 2 son las que nos van a importar ahora, sin dejar que los otros 2 sean importantes. ¿Listo? Las 2 que se van a ganar nuestro premio, de las que vamos a hablar, vamos a chismear, es de la insulina y del glucagón, siendo que ambas se pelean, ¿sí? Son contra hormonas, por así decirlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas dos hormonas van a controlar o van a regular el metabolismo ¿de qué? De los hidratos de carbono, ¿sí? Aquí también nos facilita para ver qué. La exócrina al tubo digestivo, digestión. La endócrina, hormonas, las que más nos interesan, glucagón e insulina. El glucagón, por una parte, secretadas por las células alfa y la insulina por las células beta, en los islotes de glándulas. Bien, si hablamos de la insulina, vamos a decir que él es un péptido de 51 aminoácidos, que tienen 2 cadenas, una cadena A y una cadena B. La cadena A que tiene 21 aminoácidos y la cadena B que tiene 30 aminoácidos. Vean la secuencia de los aminoácidos. Netamente son polipéptidos, ¿sí? ¿Qué más? Es una de las más importantes cuando estamos hablando de combustible, de energía en la parte del cuerpo. Y ustedes saben que nosotros no podemos trabajar sin energía. Les aseguro que más de uno está sin energía desde la mañana y sigue aquí escuchando y se va a dormir, a la práctica va a ir. Lo propio de todos, ¿no es cierto? Listo. Uno de los efectos metabólicos son anabólicos y hemos visto que es anabolismo, que es catabolismo y que es anfibolismo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los dos, ¿sí? Muy bien. En los efectos anabólicos favorece la síntesis de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es cuando la glucosa se almacena en el hígado, ¿sí? De triacilgliceroles y proteínas. Listo. Ahora bien, la insulina favorece a qué? Almacenamiento de nutrientes. Hemos dicho que triacilgliceroles y también la proteína inhibe su movilización. ¿Quién la promueve? El glucagón. Va a ser netamente lo contrario. ¿Listo? Tiene un efecto sobre qué? El más importante son los hidratos de carbono. La insulina también tiene efecto sobre lípidos, para que estos se almacenen. También tiene efecto sobre la síntesis de proteínas. Se puede decir que es positivo, en cambio el glucagón no hace que sea lo contrario. Las acciones de la insulina sobre el páncreas, sobre el organismo, deberíamos decir. Se une a receptores específicos de alta afinidad y sabemos bien cuáles son sus receptores específicos, ¿no es cierto? Que tienen que ver mucho los GLUT4, ¿no es cierto? El músculo esquelético, el tejido adiposo son los que tienen el GLUT4. ¿Está bien? Después los transportadores también tienen que ver, los transportadores dependientes de sodio, ¿sí? Que son los 2 tipos de transportadores en nosotros, en lo que es, si hablamos de la digestión. Luego, ¿cuál es más importante de acá? Y aquí estamos viendo cómo los GLUT4 están dando su paso para que se llegue a absorber. El glucagón
que es la hormona contrarreguladora de lo que es la insulina, está segregada por los islotes también de la Langerhans, ya, junto a la adrenalina, junto a la noradrenalina y al cortisol y a la hormona del crecimiento. Son las hormonas que van a ayudarlo directamente a defenderse, a contrarregular a lo que es la insulina. ¿Listo? Si bien el glucagón no va a tener mucha incidencia en los ácidos grasos, quien le va a ayudar a eso son la hormona del crecimiento y también lo que es el cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol va a ayudar a movilizar lo que son los ácidos grasos, ¿sí? En cambio, no tanto así la insulina, ¿listo? Que tiene menor poder. Dice ahí, son hormonas contrarreguladoras, ¿sí? ¿De quién? De la insulina. Y también les he traído a colación esto que también está dentro de lo que es la insulina. ¿Para qué? Para saber de dónde viene el glucagón en el páncreas. La estructura, a diferencia de lo que es la insulina, el glucagón tiene solamente 21 aminoácidos, que también es un péptido, una cadena de aminoácidos, ¿sí? Igual que la insulina, tiene moléculas precursoras. La insulina tiene dos moléculas precursoras, preproinsulina y la proinsulina, ¿sí? En cambio, esta es la prepro-glucagón. En su función, actúa para mantener los niveles de glicemia, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la activación de la gluconeogénesis y también de la gluconeogénesis hepática. Cuando decimos actúa manteniendo niveles de glucemia, cuando el cuerpo tiene AMP cíclico, que es una de las moléculas que nos dice falta energía en el cuerpo, entonces se activa lo que es el glucagón y empieza a sacar energía del cuerpo. ¿Dónde llega a afectar? Primero al glucógeno. Y la gluconeogénesis se da mediante otras biomoléculas. Por ejemplo, llega a tocar lípidos. Hay una lipólisis. También llega a tocar proteínas. Pero es lo último que llega a tocar, ¿sí? Primero echa mano a lo que es la energía de almacenamiento. ¿Cuál es la energía de almacenamiento a largo plazo? Los ácidos grasos. A corto plazo, el glucógeno, que es parte de la que es la glucosa, ¿sí? Listo. ¿Cuáles serán los estímulos que van a hacer que segregue lo que es el glucagón? La baja de glucosa. Eso lo hemos dicho en primera instancia, es el estímulo principal para que segregue glucagón, ¿sí? Nosotros cuando estamos en ayuno, por ejemplo, hemos consumido a las 6, 7 de la noche, lo último, si tenemos un ayuno de más de 8 horas, ya está empezando a estimularse, no totalmente, pero ya está empezando a estimularse. Mucho más cuando este ayuno es prolongado, ¿sí? Y empieza a estimularse. En última instancia, ¿cuál será la función? Evitar la hipoglicemia. Sabemos muy bien que el extremo de cuando tenemos diabetes sube lo que es la glicemia, nos puede causar un coma diabético por exceso de azúcar en la sangre. La hipoglicemia nos puede causar muerte cerebral. Entre estas dos, la más peligrosa es la hipoglicemia. Entonces, en ese aspecto, el glucagón sería, digamos, la hormona estrella. Pues, si hablamos de cuál de los dos es mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una hiperglucemia una persona se puede levantar, puede recuperarse, pero de una hipoglicemia, dado que el cerebro trabaja totalmente con azúcar, tal vez no, ¿sí? Puede haber muerte. En los aminoácidos, por ejemplo, la arginina, que es uno de los aminoácidos procedentes de la comida, va a estimular la liberación de glucagón. Las catecolaminas también, niveles elevados de lo que es la adrenalina, por ejemplo, cuando estamos asustados, cuando estamos nerviosos, estresados, también va a hacer que se estimule la producción de lo que es el glucagón. Por eso también se dice que cuando nosotros estamos estresados, teóricamente sube el nivel de glucosa, ¿no es cierto? Entonces sería bueno medirles para ver cuánto llega a subir.
Y si todavía, por ejemplo, decimos parcial de bioquímica a las 7 de la mañana, todos viven abajo, en lugares muy alejados, están estresados totalmente. Cuando llegan aquí, 7:15, cerrada la puerta. Peor, el estrés mucho más también. Pero había sido una prueba para que yo les pueda tomar para el nivel de glucosa que hay niveles de glucosa que están dichos sin ser diabético, que ya la persona ya es prediabética. Niveles mayores a 100 miligramos de cilitro, ya estamos en riesgo de tener prediabetes. Mucho más todavía si tenemos las líneas, ¿la ven? Eso, la lactose nítrica, mucho más todavía la persona tiene. No todos los obesos tienen, pero una persona que sufre estrés constante puede llegar a tenerlo sin tener obesidad. ¿Sí? Listo. Estímulos para la inhibición. La glucemia elevada, uno de los estímulos. Si digamos, mi persona digamos, no he desayunado nada, y está estimulando el glucagón, pero voy y empiezo a comer. A las 2 horas, dependiendo mucho qué es lo que esté consumiendo, por ejemplo, el pan, rápido en la lengua, las enzimas ya lo degradan, directamente sube el azúcar rápido. Por eso en el diabético tenemos que colocar dulcecito cuando se está pensando que tiene hipoglicemia, ¿verdad? Rápido va a subir su azúcar, ¿sí? El pan también es un carbohidrato que se degrada fácilmente. La insulina también. Ambas conducen a la secreción de glucagón. Ambas pueden aumentar la ingestión de glucosa, también los hidratos de carbono. Las acciones del glucagón sobre el cuerpo, ni tanto sobre el páncreas, ¿ya? Estas se van a unir a su receptor. Este receptor necesita la proteína G. Si hemos hablado de la proteína G, es una batería de 7 hélices, ¿no es cierto? Entonces, necesite esa batería de 7 hélices, que es la proteína G, que es una superfamilia de receptores. ¿Listo? Estos tienen alta afinidad en la membrana hepática, en los hepatocitos, ¿sí? Los receptores para el glucagón son diferentes a los de la insulina. Hemos dicho que son las de la insulina diferentes, ¿veis? No están acoplados a la proteína G. ¿Listo? No necesitan G. La unión del glucagón provoca activación de la adenylatosciclasa. Esta adenylatosciclasa, como les decía hace un momento, es como lo más pobre, digamos. El ATP es lo más rico en energía. Cuando ya va desfosforizándose, va perdiendo fósforo en ADP y luego pierde un fósforo en AMP cíclico, ese es el estímulo para el glucagón. O sea, los pobrecitos somos el estímulo para que se genere energía, para que se genere tal vez dinero, así, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ese es el estímulo. Ahora vámonos a la diabetes. ¿Por qué tal vez nos han dicho que tenemos que tocar el páncreas? Porque lamentablemente o afortunadamente este desequilibrio entre la insulina y el glucagón nos va a traer lo que es la diabetes. Y la diabetes lo entendemos no como una enfermedad, sino como un grupo grande de síndromes, ¿no es cierto?, caracterizado por una elevación de lo que es la glucosa. Y en los signos y síntomas la tenemos las 4 P's, que la gran mayoría presenta, pero no siempre todos, ¿no es cierto? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. A eso tenemos que aumentar, ¿qué cosas? Pérdida de la visión, candidiasis, ¿no es cierto? Las cándidas afloran más que todo en la parte genital. Entonces, la persona no viene netamente por polidipsia, poliuria, porque no le interesa. La persona normalmente no toma agua. Si toma agua, es que he trabajado mucho. Pierde peso, es que he trabajado mucho. Entonces, le atribuye a todo lo que está haciendo cada día para la pérdida de peso. No le toma mucha importancia. Pero el escozor le molesta, no quiere tener escozor. Y la visión no mejoraría, no puede ver. Y por ejemplo, en el área rural, que ahora se da mucho, y
ustedes me pueden dar mejor la explicación. En el área rural, en la agujita ya no puede sacarse el niño. Pero ha sido abrupto, o sea, rápido. Entonces, tiene esos problemas. ¿Sí? Luego, estos problemas pueden desaparecer. Inclusive, cuando hablamos haciendo un preámbulo, se hace, por ejemplo, yo, para jamás incurra en eso, tengo diabetes y empiezo a ver borroso. Esto ha disminuido mi capacidad visual. Si yo resuelvo en mi nivel de glucosa a la normalidad, esta capacidad disminuida también llega a mejorar. ¿Listo? Pero esta capacidad de la mejora, si yo no mejoro mi estilo de vida, mi dieta y todo eso, puede volver a incurrir. Y cada vez que yo lastimo, las células van perdiendo la capacidad de visión. ¿Sí? Más que todo de los colores. ¿Sí? Ahora bien, dice elevación de la glucosa. Esta elevación de la glucosa, en el diagnóstico vamos a ver que tiene que ser en ayunas. ¿Por qué? Porque dependiendo mucho de lo que comamos, esto puede llegar a cambiar, ¿no es cierto? Pero también existe postprandial. ¿Sí? Y el postprandial, 126 miligramos por decilitro, si se eleva más allá, ya se puede considerar. Ahora aquí, este cuadrito nos sirve ¿para qué? Para ver que la persona con diabetes primero vive esclavo de lo que es el glucómetro. Hoy en día tiene que comprarse su glucómetro para no ir cada vez al laboratorio. Tiene su laboratorio en el bolsillo, puede tomarse. Pero también se vuelve esclavo de todo lo que no tiene que comer, de los fármacos que tiene que consumir y en el peor de los casos, de lo que tiene que administrarse parenteralmente. El diabético aprende. El diabético aprende a tener una vida social tal vez no tan participativa. En primera instancia, el diabético dice, ya no voy a ser persona, ¿no es cierto? Pero el diabético que ya ha vivido con la diabetes muchos años, dice, sí, hay bebidas que yo puedo consumir, pero no puedo exagerar. ¿Listo? Y este cuadro nos sirve ¿para qué? Para decir que hay una diabetes tipo 1, que antes era la insulino dependiente, y la diabetes 2, que era la insulino no dependiente, ¿sí? Pero ahora uno puede ir al 2 o al 3, no es siendo de la edad estimada que antes se decía. Antes se decía que solamente los niños tenían la diabetes tipo 1 y solamente los mayores teníamos la diabetes tipo 2. Hoy en día no es así. Nosotros también podemos tener diabetes tipo 1. ¿Cuándo nosotros tenemos mucho más diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 mayormente es por enfermedades autoinmunes. Y hay desencadenantes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el desencadenante? Porque tenemos, ahorita vamos a ver un cuadro que dice, nosotros tenemos la predisposición genética, está en nuestros genes, ¿sí? Pero depende de nosotros ese gen, el gatillante, y el gatillante puede ser inclusive un resfrío, una enfermedad de tipo viral. Cuando ha habido el COVID, inclusive estaban haciendo estudios, decían virus del COVID tenía mayor porcentaje de incidencias de aparición de diabetes de tipo 1 que aquellos virus que no eran COVID. Estaban realizando investigaciones inclusive. En la tipo 2 tiene que ver mucho con la resistencia a la insulina y tiene que ver también con los CRUS4. La tipo 1 dice, enfermedad caracterizada por la carencia absoluta o mínima de lo que es insulina. ¿Por qué se puede dar, como su compañera lo decía? Puede ser autoinmune. Y la gran mayoría de las veces es así. Ahora, pero también hay el otro extremo para ser de tipo insulino dependiente totalmente, es decir, netamente de tipo 1 ya, sin ser autoinmune. ¿Cuál sería? Cuando nosotros hemos viajado, hemos sufrido un accidente y justo nos ha dañado y hemos perdido. En la pancreatitis, cuando se destruye totalmente el páncreas, ya no hay esa insulina y te vuelves insulino dependiente también. ¿Sí?
He ahí que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la pancreatitis. Ahora, cuando es del tipo autoinmune, ¿verdad? Cuando es del tipo autoinmunitario, cualquier infección de tipo viral va a atacar a las células beta del ángel, ¿sí? Y va a haber linfocitos tipo T en las infiltraciones que van a ser activadas. ¿Para qué? Porque van a ver que los islotes del ángel Han, las células beta, son agresivos, no son parte del cuerpo. ¿Ya? Ahora bien, esto según su texto no es repentino, es paulatino. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que nos lleva a pensar que no solamente una infección vírica o autoinmune de un episodio va a darte eso, sino la destrucción se va haciendo paulatina, es decir, en años. Ahora, si hablamos de clínica, ¿ya? Si hablamos de clínica, este se va a presentar abruptamente, muy diferente a la diabetes tipo 2. ¿Por qué? La diabetes tipo 2 te va avisando, solamente nosotros no sabemos escuchar al cuerpo, ¿no es cierto? Te va avisando esto de tomar mucha agua, de comer mucho, pero adelgazas. Entonces, estás más bien feliz porque dices, yo como lo que sea y me mantengo delgado, pero el problema es otro en ese organismo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se llegan a presentar los signos y síntomas? Cuando el 90% de las células ya están totalmente destruidas, ¿sí? Estas son la clínica, donde dice, tiene mucha sed, tiene mucha hambre, siente cansancio, la fatiga es uno de los que tal vez no entra dentro de los 4 P's, ¿ya? Y oído con frecuencia, pierde peso y también la pérdida de la visión. Es muy generalizado cuando vienen los pacientes y netamente vienen por discosol, por la candidiasis, que es la micosis que más tienen, y por la pérdida de visión. Dice, está seco mi ojo y no veo borroso, dice. Le hacemos medir los lentes y está bien, pero mejoramos, digamos, su nivel de glicemia y sus lentes ya lo sentaron, ¿sí? Entonces, tratar de tal vez averiguar si tiene alguna posibilidad de tener diabetes. Tenemos que ver los antecedentes familiares primero. En el tratamiento es netamente el diabetes tipo 1 es insulino dependiente, ¿sí? Las drogas, las tabletas no tienen trascendencia en la diabetes tipo 1. Sí o sí necesita insulina. ¿Por qué? Los hipoglucemiantes no se dan en el diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque, como lo dice su compañero, hay muy poca o nula síntesis de lo que es la insulina. ¿Listo? A esto debemos sumar lo que es la dieta, el ejercicio y obviamente lo que es la insulina. ¿Listo? Ahora bien, hemos dicho en un inicio que los diabéticos viven dependiendo de esto, una buena dieta y su glucómetro. El glucómetro no sirve solamente para medir el nivel de glucosa alta, también sirve para saber si hay glucosa demasiado disminuida. Y en un bolsillo tiene que ir con el glucómetro y en el otro bolsillo tiene que ir con su dulce. Ya sabe cómo es cuando está dolor de cabeza, mareos, fosfenos y debajo de la lengua y para. Aquel diabético que es crónico, es decir, de muchos años, su enfermedad, sabe que tiene que tener eso aquí. Y en otros países tiene su manillita. Tiene su manilla que es diabético. Tipo 1, tipo 2. ¿Por qué? Porque el médico va a decir, esta es una aceptación de diabético porque tiene diabetes. O es un síndrome hiperosmolar porque tiene diabetes. Que son las complicaciones más agudas que puede tener el diabético. El diagnóstico es netamente la hemoglobina glicosilada. Cuando nosotros
en el primer contacto que tenemos con el paciente no le tomamos la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Le tomamos solamente glicemia, netamente eso. Esta glicemia es como el Papá Nicolau. La primera vez que se toma Papá Nicolau no le dices que tiene cáncer, no. El Papá Nicolau no te dice si tienes cáncer, te dice que tienes una alteración en las células de tu cervix. El que da una confirmación ya es la colposcopia. En la glicemia es lo propio. La glicemia te dice que tienes una hiperglucemia. Lo que te da la confirmación es la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Vean aquí los rangos de hemoglobina glicosilada, que lo normal es el inferior a 5.7 y cuando es mayor a 6.5 miligramos de decilitro ya nos confirma de que tiene diabetes. ¿Listo? En la glicemia, dice, de 70 a 110 es lo normal. Una glicemia mayor a 126 en ayunas, más o menos que te confirma que... Pero miren, lo normal es de 70 a 110, 126. Y ese trecho que existe son los prediabéticos. Y ahí podemos incidir nosotros, es decir, cambiar para que no debute en una diabetes ese paciente que hemos detectado que no está dentro de la normalidad, pero tampoco está dentro de la diabetes, el prediabético, decirle tiene que cambiar su estilo de vida, así puede cambiar su estilo de vida y no tener diabetes. No se olviden que tanto gorditos como flaquitos pueden tener diabetes. ¿Listo? Antes se decía que solamente los gorditos, pero desde que existe esa concepción de que el estrés puede causar diabetes, sí. Entonces, todos podemos tener diabetes en un momento dado. ¿Sí? La diabetes tipo 2, ¿por qué se va a caracterizar? Por hiperglucemia, resistencia a la insulina. Diferente a lo que es la diabetes tipo 1, que no tiene la resistencia a la insulina. Más bien es la destrucción de las células beta de la angiotensina. ¿Qué más? El tratamiento. El tratamiento son hipoglucemiantes orales, ¿ya? Pero si no funciona estos hipoglucemiantes orales, es llamado de lo que es la insulina. Esta insulina muchas veces los pacientes dicen, los sujetos dicen, no voy a dejar de insulina, jamás quiero pinchar insulina. Pero hay que explicarle que cuando nosotros nivelemos el nivel de glucosa, tal vez pueda dejar la insulina y seguir con los hipoglucemiantes orales. Hay mucha controversia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro pueblo se utiliza bastante lo que es la coca. Y supuestamente con la coca están en niveles normales, pero es algo que científicamente nosotros estamos comprobando. No, ni siquiera estamos comprobando con el glucómetro, que debería de ser así, ¿cierto? Esta es la que tiene la tipo 2, son las insulino no dependientes. Y como les decía, tiene que ver mucho con la obesidad, pero no es el único, ¿no es cierto? Vemos lo del estrés también. Tiene que hacerse test, tiene que haber un seguimiento y en este seguimiento tiene que haber tomas de muestra cada cierto tiempo. Como les dije, tanto el diabético tipo 1 y el tipo 2, en un lado tiene que estar su glucómetro y en el otro lado su pastillita de azúcar. ¿Qué será la resistencia a la insulina? Y tiene que ver con los GLUT también, ¿no es cierto? Es la disminución de la capacidad del tejido efector como hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, ¿ya? Para responder adecuadamente ¿a qué? A las concentraciones circulantes normales o elevadas de insulina. No responde. Entonces, esa es la patogenia, ese es el centro de lo que es la diabetes tipo 2. Bien, los síntomas, aquí ya más o menos resumido, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Sí? Que también lo hemos dicho en el tipo 1. En el tratamiento de la diabetes tipo 2, sí o sí tiene que ver estilo de vida, tiene que ver ejercicio, tiene que ver dieta. Les decía yo que
algunas veces tiene que usar insulina, pero no es parásito. En cambio, en la tipo 1 sí, es de por vida. ¿Ya? Es la diferencia tal vez entre las dos. Y aquí una tabla que también es de su texto, ¿ya? Que dice, en el sexo, da igual en proporción a varones y mujeres. Pero hay algunos textos que dicen que da más a varones. ¿Listo? Pero aquí dice más por igual. Y la diabetes tipo 2, miren, más a mujeres. Y supuestamente la tipo 1, pues les decía que más a varones en otros textos. La edad de aparición más frecuente en la tipo 1 en niños y en la pubertad, en la adolescencia. En cambio, la tipo 2 más frecuentemente en otros, en lo general, ¿no? Más frecuente, mayores de 35 años, en la edad adulta. ¿Ya? Las formas de presentación, les dije, los síntomas en la tipo 1 aparecen bruscamente. En cambio, en la tipo 2, el cuerpo te avisa poco a poco. ¿Ya? Los síntomas, la triada clásica. Y yo le decía la tetrada clásica, las 4 P's. ¿Sí? Y aquí son escasos. Además de la tetrada, existe el agotamiento, que es extenuante, luego las infecciones, la pérdida de la visión gradual, existe también. Inclusive hay algunos pacientes que tienden a hacerse medir los lentes. En la óptica te lo miden, no te dicen, pero no les interesa. Listo, después va a decir, ¿sabe qué? Tengo escozor. Listo, entonces posiblemente tenga diabetes. Le mediremos. Bien, vemos que sí. Tiene rangos para pensar que tiene diabetes. Y lo clínico acompaña a lo que es laboratorial o es lo central. Entonces nosotros le damos el tratamiento indicado. Cambiamos el estilo de vida, pero el lente le hace daño. ¿Por qué es malo que utilice lentes de aumento sin tener esa dioptría? Porque no tiene dioptría, el problema es otro, ¿cierto? Entonces le puede hacer daño. ¿Sí? ¿Qué más? El peso en el tipo 1 es normal. En cambio, generalmente en el tipo 2 existe obesidad concomitante. Después, la predisposición genética. En el tipo 2 sí existe la predisposición genética y está en relación a lo que es la destrucción de lo que es los islotes de la las células beta. Es autónomo. Factores ambientales. Sí, lo que puede llegar a gatillar son netamente virus, más que todo, pero otras infecciones de tipo toxinas, que tengan toxinas, por ejemplo, ¿qué otro microorganismo que no sea virus tiene mucha toxina? La salmonela tiene toxinas, ¿verdad? Entonces puede tal vez estimularla. Anticuerpos, en un 50 a 85% del tipo 1 y más o menos en un 10% del tipo 2. ¿Ya? La insulinemia, sí. Descendida, esta es variable. ¿Por qué? Porque la insulina puede estar en baja cantidad, en cambio, esto es casi no tiene, dependiendo el porcentaje. Pero si ya tiene, digamos, los signos y síntomas, hemos dicho que si hay una destrucción del 90%, si recién se manifiesta en los síntomas. La cetosis, sí son propensos a la cetosis. En cambio, el tipo 2 no tanto así, ¿ya? Más bien ellos son, el tipo 2 tiene síndrome tipo osmolar como complicación aguda. En cambio, el tipo 1 tiene cetoacidosis diabética. ¿Sí? El tratamiento, casi indispensable, la insulina. En cambio, aquí, en primera instancia dice, no quiero tomar pastillas, no quiero insulina, prefiero morir. Así les va, así dice, prefiero morir. Entonces dice, primeramente iniciaremos con una dieta. Si mejora con eso, vamos a ver que solamente toma unas pastillas. Por eso también la pastilla, la glibenclamida, así chiquitito viene. ¿Por qué? Porque inclusive algunos diabéticos no pueden tragar. La metformina es así grande, en cambio la glibenclamida es así pequeñito. ¿Listo? Entonces por esas razones, es una de las razones. He ahí la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 como resumen, y hemos llevado lo que es glucagón e insulina. ¿Listo? Hasta ahí.
Gracias. Podéis iros.